Cuenta un mito urbano que la noche en que el Señor Jesucristo fue apresado, lo rodeaba una gran multitud y muy diversa. Niños, niñas de muy temprana edad, huérfanos, hambrientos, llevaban palos en sus manos y con desprecio miraban a Jesús y decían: todos los padres son iguales. Dice también la historia o el mito urbano que dentro de toda la multitud había muchas mujeres. Habían mujeres también armadas y con arengas y profunda dolor e ira gritaban: todos los hombres son iguales. También se encontraban allí religiosos muy devotos, quien mirando a Jesús con desprecio gritaban: todos son iguales. Todos los líderes religiosos son iguales. Todas estas personas tenían algo en común, todos: una tremenda herida. Y la herida se siente con mucho dolor, y el dolor se expresa con ira y con desprecio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis hermanos, amigos de la Vid Neiva, Colombia, México, Estados Unidos, Europa. La gracia, el favor de Dios esté con todos ustedes, con quienes tenemos la oportunidad de conversar, orar juntos, hablar, meditar en las Escrituras. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan y hoy nos encontramos en el capítulo 18. En mi versión tiene como título Arresto de Jesús. Vamos a ir tomando paso a paso cada texto y vamos a hacer una meditación muy necesaria para nosotros hoy. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. La semana pasada estuvimos leyendo el texto anterior y escuchábamos a Jesús orando muy sensiblemente al Padre, orando por cada uno de nosotros. Que Dios, el Padre, nos proteja, nos fortalezca, nos una en su Espíritu Santo, nos libre en este mundo lleno de maldad y que nosotros podamos ser la referencia de Cristo para una generación que es maligna y perversa. Que la unidad de la iglesia sea un impacto a un mundo que es no solamente desigual, sino lleno de completa, ferviente, hostil enemistad. Ahora Jesús sale con sus discípulos y va a un lugar que le es conocido. Frecuentemente iba con los discípulos y muy probablemente allí oraban, les discipulaba, les exhortaba, les animaba, les alentaba. Fíjese en algo. Vemos que Jesús va con paso firme, tan determinado como ningún mortal que camina hacia la muerte. Es difícil la comprensión para nosotros los seres humanos de una actitud como esta. Jesús va de manera consciente, va complacido y lleno de gozo. Jesús se acerca a sus últimas horas aquí en la tierra y sabe que la manera de morir es infame, es injusta, es aterradora. No tiene problemas mentales, no tiene depresión, no tiene una ansiedad que lo ubica en el riesgo. No es Jesús alguien que quiere morir porque está desalentado de esta vida, porque las cosas no le han salido como quiere, porque no tiene tantos seguidores, porque su predicación no es tan grata para la gente. Así que Jesús no va camino a la muerte porque haya desaliento en él, porque haya frustración o porque haya una herida en él que lo desalienta de ninguna manera. Y esto es algo que para nosotros es difícil comprensión, pero es que Jesús va camino a la muerte porque no hay nada, no hay evento en la historia de la humanidad que refleje más la gloria de la deidad que Jesús camino a la muerte. Recuerde que el Señor Jesucristo vino para cumplir el propósito eterno de la deidad.
¿a quién enviaré y quién irá? Y Jesús responde, heme aquí, yo iré. Y Jesús es Dios con nosotros, la segunda persona de la deidad, Dios encarnado, el segundo Adán, pero sin pecado. Ese es Jesús. Así que cuando Jesús va camino a la crucifixión y cuando Jesús es torturado y muere, se expresa lo más excelso del carácter de Dios Padre. ¿Cómo podemos entender eso? Pues las Escrituras nos enseñan que el costo o la paga del pecado es muerte, porque el pecado es una terrible afrenta, es una hostilidad, es un agravio, es un rechazo a la persona santa, divina y perfecta que es Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos contrastando gravemente la imagen y semejanza del Dios que nos creó. Así que Jesús va camino a la muerte, Jesús va camino a la redención. Y nuestra redención expresa el eterno amor de Dios por nosotros. Jesús va camino a la muerte y expresa la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque la única manera de aproximarnos al Padre es cumpliendo la perfecta ley, y Cristo la ha cumplido. Así que Jesús no titubea. Jesús es consciente y va seguro. Él va y va con sus discípulos. Continuamos en el versículo 2. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscáis? En Judas, en los soldados, en la guardia y en toda esta multitud de personas que rodean a Jesús para capturarlo, podemos recordar las palabras de Isaías en el capítulo 53, versículo 3. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En Judas y en cada uno de ellos vemos esta afirmación profética. Y fíjese en algo. Judas tuvo el privilegio de vivir con Jesús y ser discípulo directo, exclusivo de Jesús. Recuerde que había como unos 120 discípulos o personas que seguían a Jesús, pero Judas fue uno de los 12 quien Jesús de manera directa escogió. Judas tiene momentos, experiencias gratas, sobrenaturales al lado de Jesús. Pero es que Jesús tenía otros planes en su mente, tenía otros deseos en su corazón, tenía otras inclinaciones. Probablemente Judas admiraba los hechos de Jesús, las palabras, la elocuencia, la veracidad, la contundencia con manifestaciones gloriosas. Probablemente Judas admiraba mucho de Jesús y ciertamente Judas se beneficiaba del ministerio de Jesús. Pero es que, como lo afirman las Escrituras en repetidas ocasiones, no se puede servir a dos señores. Va a amar a uno y va a despreciar a otro. ¿Cuántas personas no han tenido la grata experiencia de ser iluminados por la palabra de Dios, de participar de la vida de una iglesia local, de aprender doctrina, de experimentar en su propia vida favor y gracia de Dios? Un milagro, una ayuda, un consuelo. Pero su corazón está inclinado en los asuntos de este mundo. Vamos a ser claros.
Todos los seres humanos estamos procurando en esta tierra vivir mejor, tener mejores condiciones. La mayoría de los seres humanos anhelamos tener un hogar, una bonita familia, un entorno donde habitar y seguridad dentro de lo que cabe. Así que todos los días nos esforzamos, trabajamos y andamos en procura de todo este bienestar. Es así y eso no es malo. De hecho, eso hace parte de la buena administración de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Querer progresar y debemos buscar progresar. Pero este no es el caso de Judas. Él no solo quiere progresar, él no puede ver a Cristo Dios como la expresión gloriosa y más necesaria para su vida. Nos dice en el mismo Evangelio de Juan que Judas era el contador y que él sustraía de las ofrendas que llegaban al ministerio de Jesús, que Judas era un ladrón, que le apetecía a Judas mucho más de lo necesario, que no era un hombre conforme con lo que tenía, siempre quería más, y al querer más, lo que expresa es que el corazón está inclinado a los deseos de la carne y no pueden ver la gracia de Dios. Esto es así, que si toda nuestra vida se circunscribe a lo que deseamos, estamos perdidos, hemos ya fracasado y somos los más frustrados por esto. El ojo no se sacia de ver, el gusto de probar, las manos de tocar, el corazón de sentir, y a menudo algo que puede ser satisfactorio tiene muy poca duración. Por eso, si nosotros vivimos a partir de los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones, somos esclavos de todo tipo de experiencia. Y una experiencia es temporal, luego necesitamos otra más fuerte, otra más fuerte, otra más fuerte y otra más fuerte. Y así el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Ese es el efecto de los vicios, de las adicciones, que no hay una meseta, no hay un punto de satisfacción. Y cada vez necesitamos de más y más y más y más. ¿Cómo puede ser que Judas haya pasado tanto tiempo con Jesús y su corazón no haya sido transformado? Porque es necesario entender esto. No se trata de que el hombre se esfuerce y se esfuerce por cada día ser mejor. Jesús lo explicó a Nicodemo. El hombre tiene que nacer de nuevo. Tiene que darse una regeneración interior para que mis deseos viciados sean restaurados y transformados a deseos legítimos. Por lo tanto, una voluntad legítima y un esfuerzo constante que se basa en una transformación, no solamente en una frustración de algo que he querido y no he podido. ¿Cómo es que Judas va orquestando con los enemigos de Cristo un plan, una artimaña? Hacer a Jesús vulnerable en un lugar donde se violan todos los derechos de un ciudadano, para hacer una captura ilegal. En todo sentido fue ilegal. Desde una perspectiva judicial romana se violaron todos los protocolos. Y así tenía que ser, porque en Jesús no había ninguna señal de delito. Jesús es puesto en manos de malhechores, y así estaba profetizado. La manera como nos planteamos la vida, donde nos apoyamos, va a determinar nuestras decisiones, y nuestras decisiones nos van a llevar a situaciones, y esas situaciones o van a causar en nosotros bendiciones o van a causar a nosotros maldiciones, afectaciones que muchas veces no se van a poder reparar. Y a medida que pasa el tiempo, seremos desprovistos de la gracia, del favor del Señor, de muchas cualidades que Dios nos ha dado y de muchas posibilidades.
Esto es trágico para alguien que ama a Dios, que gaste su vida tomando malas decisiones. Judas tomó muy malas decisiones, muy malas decisiones. Incluso después de vender a Jesús por 30 monedas de plata, pudo tomar una buena decisión, ir en completo arrepentimiento a Jesús. Pero este hombre sigue tomando malas decisiones. No buscó la ayuda de Dios, no buscó las enseñanzas que Jesús le había dado, no se apoyó en sus compañeros, los discípulos, no lo hizo. Judas se ahorcó. Esto no tiene por qué pasar en usted. No tiene usted por qué entregarse a un razonamiento que lo hace esclavo y a una esclavitud que le destruye, que le empobrece y le deteriora. No tiene usted que tomar malas decisiones hoy, porque hoy la gracia de Dios le habla, le invita a la vida, a la restauración, y no importa dónde se encuentre, no importa cuál sea la situación de su vida hoy. Si usted está vivo, si usted está viva, sepa que Dios le ha extendido sus brazos de gracia, de misericordia, de bondad. Hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad. Tiene que ir al Señor. No haga, no responda como Judas. Versículo 4. Juan capítulo 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es interesante ver esto. Las Escrituras siempre hablan de este momento y nos muestra algo que es visto en todo lado por el ser humano, algo que percibimos y que muchas veces es nuestro comportamiento. Seres finitos tratando de contener, tratando de controlar, ordenar, gobernar a Dios infinito. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 que Jesús a lo suyo vino. Jesús a lo suyo vino. Así que en este caso vemos que Jesús no pone resistencia. Por el contrario, Jesús facilita su captura. Y Jesús ha dicho algo en el capítulo 10 de Juan. Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esa es la capacidad extraordinaria de Dios. Dios es la vida y en nosotros Él es la fuente de vida. Así que no hay resistencia en Jesús. ¿A quién buscáis? Yo soy Jesús. Yo soy el que ustedes buscan. No es lo que hace un ser humano. Cada uno de nosotros trataría de proteger nuestra integridad, nuestra vida. Pero recuerde, Jesús a lo suyo vino. Y Jesús vino a entregar su vida por los pecadores que han de ser salvos, por aquellos que ponen su confianza en Él, por aquellos que han reconocido su bancarrota, su condición de pecado imposible de pagar por propios medios. Jesucristo vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. A lo suyo vino y no pone resistencia.
aunque humanamente en él hay mucha aflicción, mucha preocupación, tristeza y miedo humanamente por todo lo que viviría, en su persona divina Jesús está complacido, gozoso, celebra que esto suceda, que el justo muera por los injustos para llevarnos al Padre. Esta es la paradoja en la teología del cristianismo: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano. Esto quiere decir que no hay ninguna situación que despierte el interés de Dios, que no hay algo que hagan los seres humanos, las criaturas, que puedan sorprender a Dios, que le puedan preocupar o que lo cojan desprovisto. Dios tiene todo en sus manos. Dios ha planeado, Dios ha organizado y Dios celebra la victoria de todos sus propósitos en la tierra, en el hombre. Es así. Y por otro lado, el hombre es responsable. Dios, desde antes de la fundación del mundo, por su voluntad, para su gloria, por su propósito eterno y para su exaltación, Él determinó salvar seres humanos que no le amamos, que no le buscamos, que no tuvimos ningún interés en Él, enemigos, satisfechos en el pecado, y Dios quiso amarnos y salvarnos. Y para eso, como la paga del pecado es muerte, y solo un justo puede pagar, Él envía a su Hijo. Y su Hijo es la perfecta expiación por el pecado de muchos. Dios ha planeado redimir a través de una infame, aterradora, injusta muerte, tortuosa en la cruz. Pero todos estos hombres, todas estas mujeres, todas estas personas que rodearon a Jesús, todos aquellos que orquestaron su captura y muerte, son absolutamente responsables. Y son responsables porque no es que Dios los indujo, no es que Dios en su soberanía los obligó internamente, que puso una semilla de mal en ellos para que procuraran la muerte de Jesús. No, es que tenían ira contra Cristo, había en ellos desprecio contra Jesús, había en ellos molestia, frustración, porque Jesús no les daba lo que ellos deseaban. Lo que pasa en el corazón del hombre, lo que nos pasa muchas veces a nosotros, no es que Dios nos pone en una prueba que no podemos soportar. No es que Dios se satisface con nuestro sufrimiento y nos lleva a situaciones que nos obligan a pecar. No. Cuando hemos pecado, hemos tomado una decisión. Lo hemos hecho consciente y voluntariamente. Y cada ser humano es responsable delante de Dios porque actúa en libertad. Si algo describe la voluntad del hombre, no es que el hombre tenga la capacidad de ir a Dios, es que el hombre tiene la capacidad y se satisface a todo dar por su inclinación viciada al pecado. El hombre tiene libertad, pero no para ir a Dios. El hombre tiene libertad para pecar. ¿Y por qué no tiene libertad para ir a Dios? Porque es esclavo del pecado y necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Que el Espíritu Santo lo despierte, lo regenere, lo sensibilice. Y es ahí cuando los seres humanos nos vemos frente a la gracia de Dios, quebrantados, profundamente amados, también desdichados, perdidos, pero vemos esa puerta angosta que se abre para nosotros. Esa es la gracia divina del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en ese momento en que Jesús es arrestado.
Dios es glorificado porque su palabra, sus propósitos se están cumpliendo ahí. Y el hombre es responsable porque actúa libremente en su mal, desidia, horror. Somos responsables cada uno de nosotros. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Salmo capítulo 27, versículo 2 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Ya lo había advertido David, la experiencia que viviría Jesús. Por supuesto, retroceden y caen porque están frente al verbo, al logos, a la palabra de vida. Y es una experiencia testimonial de cómo el Cordero de Dios se hace humilde, se entrega. Esto lo hemos leído en repetidas ocasiones. Para usted supongo que es muy familiar y lo podemos leer nuevamente. Esto es Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. A manera de exhortación, primero nos dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Dios creador, rodeado de una multitud airada, una multitud frustrada, porque Jesús no satisface sus intereses. Y si no está con nosotros y para nosotros, no tiene nada entonces con nosotros. Así reacciona el hombre frente a Dios. Y me ha dolido mucho en el corazón conocer personas que han sucumbido frente al dolor y a la frustración, que por mucho tiempo han orado a Dios, han pedido el favor de Dios en algún asunto de su vida, y Dios no ha respondido conforme a su necesidad o su deseo. Luego han dado la espalda, han tirado piedras contra Cristo, han llorado amargamente y se han entregado al mundo. Se han autodestruido, como si esa fuera la manera de enfrentar una frustración, una pérdida, o el silencio de Dios en medio de las oraciones muy sentidas. No debemos hacer así, hermanos. Y si lo ha hecho, vuelva a Cristo Dios. Vuelva, porque Jesús dice, quien a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Este es el efecto de la presencia de Cristo frente a hombres que lo odian. Toda persona que desprecia a Cristo siempre caerá, siempre irá hacia atrás. Lo dice la palabra de Dios, que ellos van de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hombre sin Dios siempre irá hacia atrás, siempre tropezará y caerá, y su fin es la destrucción. Versículo 8. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad
ir a estos. Y qué bonito, qué buena noticia saber que Cristo cuida de sus discípulos y cuida de nosotros. De la manera como oró al Padre por nosotros, cuida de nosotros. ¿En qué le aportaría la muerte de Pedro, de Juan y de los demás discípulos a la redención, a la expiación de pecado? En nada, en nada. Si hubiese muerto Jesús con todos sus discípulos, nada le suma a la redención, porque solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. En nada le aportaría. Pero también, como dice la Escritura, Jesús pidió liberarlos a ellos para que se cumpliera lo que Él mismo había pedido al Padre, que ninguno de los que el Padre le dio se perdiera. Jesús cuida de nosotros, téngalo claro. Él cuida de nosotros. Él ha cuidado de mi vida. ¿Cuántas veces me he encontrado en situaciones de mucho riesgo? Incluso sé que hay situaciones de las que no soy consciente. Y ahí ha estado Jesús y me ha guardado. Y ni me he enterado. Pero Él lo ha hecho en mí y lo ha hecho en usted. Lo ha hecho en cada uno de nosotros quienes somos sus hijos. Déjenlos ir. Déjenlos ir. El ministerio, la vida de cada uno de estos apóstoles impactó al mundo. Ellos proclamaron el evangelio del reino cumplido, la victoria de Jesús sobre la muerte, la resurrección y la vida, la salvación de todo aquel que a Él va. Y por causa del evangelio y de la locura del evangelio de cada uno de estos apóstoles, el evangelio llegó hasta nosotros y se sigue moviendo. Usted no se va de esta tierra hasta que Dios cumpla en su vida lo que Él ha planeado. Lo que usted debe procurar es ser una vasija de barro, un instrumento eficaz en las manos del Señor. Que sea usted un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Y quizás usted puede decir en este momento, pero esa no ha sido mi vida. No he vivido como Dios quiere. He sido un mal ejemplo para los demás. Pues la gracia de Dios le asiste hoy, porque hoy puede ir a Cristo y puede volver a empezar. Puede usted volver a empezar. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que solo un hombre muriera por el pueblo. Jesús permite. Jesús pone sus manos. Jesús se deja atar, se deja capturar por malhechores, para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla el propósito redentor. Y aunque esta es una escena dramática, caótica, con una sensación de grave injusticia, expresa también el profundo amor de Dios por la humanidad, que siendo pecadores, Cristo voluntariamente murió por nosotros. Isaías 53:7 nos advertía esto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y continúa la cruda descripción del amor eterno de Dios.
Lo que pasa cuando miramos estos textos, los leemos, es que nos es difícil comprender el amor porque lo que vemos es una infamia, una experiencia aterradora. Y no tenemos en cuenta que el pecado es tan grave, tan grave, tan grave, tan profundamente malo, tan profundamente asfixiante, que solo lo puede cubrir un Dios santo, 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 como es Cristo. Usted y yo podemos tener los problemas más difíciles. Podemos encontrarnos en la situación con menos probabilidades. Podemos hallarnos absolutamente abandonados, destruidos, si quisiera pensarlo así o si lo siente así usted. Así podríamos sentirnos, pero usted debe pensar en esto que dice la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigo que escucha esta disertación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tiene usted una herida y esa herida supura dolor y mucha ira, si tiene en sus manos agarrado un palo, una antorcha o una linterna y tiene desprecio hoy por Cristo Dios, porque quizás usted piensa que el Señor no ha respondido a todas sus necesidades legítimas, quiero decirle algo. Todos podemos en esta tierra experimentar tragedias, no por ser moralmente malos, no por ser inmorales, sino que estamos en un mundo caído, donde hay enfermedades y pueden llegar a nuestras vidas, donde hay violencia y violentos que podrían atacarnos, donde hay situaciones de desigualdad, de injusticias, de agravios, de engaños, de maltratos, de utilitarismos y pueden afectar nuestras vidas. Esto puede sucedernos. Hay varias cosas que quisiera decirles. En primer lugar, el desprendernos de la palabra de Dios nos hace vulnerables a que nuestro propio razonamiento se haga secular y nuestro corazón corra apresuradamente al mal. Y en segundo lugar, sepa usted que Dios no es culpable de las cosas que nos suceden. Pero si nos han sucedido cosas dolorosas, Él nos puede ayudar. Él nos puede, por el Espíritu Santo y el bálsamo de la palabra, restaurar y fortalecer. Termino para ustedes esta reflexión, este llamado que hace Cristo Dios a los cristianos. Él lo hace a una iglesia. Por lo tanto, por extensión, lo puede estar haciendo en este momento a usted que me escucha. Preste mucha atención a lo que quizás el Señor le está diciendo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído
arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Hoy podemos nosotros vernos en esta escena del arresto de Jesús. Aquellas personas airadas que dicen: ya no más Cristo, no más Jesús, no le voy más, no le camino más. O podemos nosotros recordar que Él es nuestro Salvador y que Él fue arrestado para llevar en sí mismo todas nuestras aflicciones. Y aunque en la vida no lo tendremos todo, porque no lo vamos a tener todo, asegúrese de tener a Cristo como su Señor, porque Él se entregó, no obligadamente, con profundo amor por usted. Y si Él murió por usted, usted y yo, ¿acaso no debemos vivir para Él?